Volvemos al tema Cerimedo, pero esta vez no desde la Argentina, sino desde Bolivia, para saber cómo fue recibida la noticia. La mujer que fue atacada habló mucho sobre la Argentina, pero también habló bastante sobre Bolivia e involucró al presidente en una especie de complicidad con una tentativa de homicidio. Uno puede verlo así. Estamos en contacto con Julio Peñalosa Bretel, que es periodista, escritor y analista político boliviano. Hola Julio, buenas noches. ¿Qué tal, Sandra? Jorge, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bueno, por suerte te tenemos. Contanos cómo se recibió la noticia, si Cerimedo era conocido. ¿Qué idea tenían ustedes o tienen ustedes en Bolivia de Cerimedo? Cerimedo llegó a Bolivia gracias a Catalina Paz, la hija del actual presidente Rodrigo Paz, para la campaña electoral para la segunda vuelta del año pasado. Venía a título de estratega y con el antecedente de haber sido asesor de campaña digital de Javier Milei, con sus antecedentes en Honduras, en Brasil, con conexiones en Estados Unidos con MAGA. Y bueno, parece que al presidente Paz, que en ese momento era candidato, lo deslumbró, y en el momento en que asumió la presidencia se convirtió en su asesor principal, al punto que su despacho, su oficina estaba a pocos metros del despacho presidencial, y se convirtió en el hombre fuerte del gobierno por encima del gabinete de ministros. Se le dio un protagonismo superlativo en el manejo de la comunicación estratégica, pero eso se convirtió o se fue transfigurando en una serie de nuevas responsabilidades vinculadas con lobbies y con negociaciones con empresas, en el tema de los hidrocarburos y del petróleo, en el tema de la minería, y Nadia Beller ha dicho que incluso en el tema de la autorización de despegue de aeronaves, de avionetas con cargas de cocaína, que estaban a su cargo en coordinación con ciertos sectores oscuros de la policía boliviana. Es decir, se convirtió en un superpoderoso hombre del gobierno boliviano, sin papeles que dejen claro cuál es su situación migratoria, en qué condición está en Bolivia, sin tener un salario de parte del Estado, sin tener una relación institucional. Se dijo hace unas horas que había sido contratado como consultor externo por la Corporación Andina de Fomento y el BID, la CAF-BID, acaban de desmentirlo, no hay tal cosa, pero parece que se quebró esa relación en algún momento porque Cerimedo decidió vincularse a esta abogada Nadia Beller, con la que empezó a mantener una relación personal, y después esa relación se complicó porque hubo una golpiza de su parte hacia ella hace 2 meses. Se le previno al gobierno, se le dijo, cuidado, este tipo los va a meter en problemas. Taparon la cosa y han pasado exactamente esos 2 meses y se han producido los hechos del pasado lunes, en los que Nadia Beller, con un llamado de Cerimedo, le dicen: vas a tal lugar, al Swiss Hotel, vas a esperar a un par de personas que te van a pasar información sobre una supuesta violación de Evo Morales a una chica de 13 años. Te van a dar la información 2 personas y te vamos a dar protección policial para que no haya ningún tipo de problemas. Bueno, en realidad esas 2 personas eran 2 ciudadanos disfrazados de deliveries, que llegaron armados y le dispararon 3 tiros. Se ha sabido que le han extraído dos balas del cuerpo, una creo que cerca a la costilla, y finalmente ella dijo: yo me hice la muerta para que no me remataran, y en realidad lo que fueron a buscar era su celular, porque en el celular parece que el gobierno tenía claro, o Cerimedo, que hay unos audios, unas conversaciones del propio Cerimedo con María Elena Urquidi, que es la esposa del presidente Paz, unas conversaciones de alto voltaje sobre negocios con el tema hidrocarburos. Así que ¿el celular se lo llevaron los sicarios? Sí, ¿no? Se lo llevaron. Se llevaron un celular, pero ella tiene otro. O sea que entonces yo creo que siguen en problemas porque los periodistas que estamos más o menos informados en Bolivia estamos esperando la aparición o la publicación de esos audios. Solo ha salido uno y dicen que hay 5 más
y por lo tanto eso comprometería la relación de Cerimedo con la propia esposa del presidente. ¡Qué bolonqui! Pero qué claro. bolonqui de órdago. Es impresionante el caso ¿Cuál es el lío con Nadia Beller de Cerimedo? ¿Dónde se produce el cortocircuito? Se produce cuando él se empieza a vincular a la jefa de gabinete del ministro de Planificación y digamos que le pone unos cuernos fantásticos. Ya se los había puesto a su propia esposa que vive en Buenos Aires, que creo que se llama Natalia Basili, que trabaja con La Libertad Avanza y creo que es una funcionaria de gobierno. Sí. Y bueno, esto de saltar en plan Latin Lover de un lugar a otro generó mucha más incomodidad y parece que en algún momento hubo un quiebre con el presidente al punto que el ministerio en el que trabaja esta señora, que se llama Madi Trigo, que era la jefa de gabinete del ministro Romero de Planificación, el presidente Paz decidió cerrar el ministerio. La flauta. Las malas lenguas dicen que se cerró porque tenía que cerrarse el sitio donde se había ido a instalar Cerimedo y a operar desde allá, pero ciertamente esta es una historia que entre bizarra y una historia de un hombre al que se le entrega un poder superlativo, más o menos como a James Bond, ¿no? Licencia para matar y hacer lo que se le viniera en gana, pero eso ya se ha vuelto en contra del gobierno y el gobierno ha salido a solidarizarse con Nadia Beller, pero también a operar a través de los medios de comunicación que controla con pauta publicitaria para tratar de desacreditarla, mientras Cerimedo ya guarda detención preventiva, se ha pedido 180 días, a la acusación de intento de tentativa de homicidio se ha añadido probable legitimación de ganancias ilícitas, porque cuando se allanó su apartamento, el apartamento en el que vivía en La Paz Cerimedo, se encontró un cajón lleno de dinero, parece que la suma de $1 millón de dólares en bolivianos, estilo Insaurralde, digamos, ¿no? Para que lo tengan ustedes claro, ¿no? Entonces, el escándalo es mayúsculo y mínimamente este individuo, que es un poderoso hombre de las campañas de la extrema derecha latinoamericana, incluso la presidenta Sheinbaum se ha pronunciado sobre el tema, ha caído en desgracia y ciertamente está siendo blanco de todas las versiones posibles y además le están poniendo sobre la mesa todo el prontuario y toda la trayectoria, considerando además que tiene causas penales en Argentina, entre ellas el haber vendido un apartamento 2 veces a 2 personas distintas, hecho por el que tiene una sentencia condenatoria. Julio, dime. Julio, ¿cómo está reaccionando el gobierno de Paz? Vos decís que la está protegiendo a Nadia Beller, pero Nadia Beller, entre las primeras cosas que dijo fue que cuando Cerimedo hace 2 meses, en abril, intentó ahorcarla, fue atendida por el médico presidencial para que eso no trascendiera. O sea, Paz está manchado por las declaraciones de Beller. Ciertamente es muy probable que esta versión sea cierta, pero a continuación taparon el hecho, no lo hicieron público. Entonces ahí hay una necesidad del gobierno, había una necesidad en ese momento de mantener intacta la presencia de Cerimedo en el gobierno. Yo creo que eso ha cambiado y se ha solidarizado con Beller por lo acontecido, pero a continuación, hoy día, hay un ataque feroz, a pesar de que es víctima protegida de la Fiscalía General del Estado, diciendo que las acusaciones que ha hecho en la entrevista que ha concedido un canal de televisión aquí en Bolivia son falsas y que ella tiene la obligación de, si está acusando, tiene que probar. Yo creo que el próximo capítulo es la presentación o la puesta en el tapete de estos audios, que son los audios en los que estarían registradas las conversaciones entre este señor y la esposa del presidente, María Elena Urquidi. Jorge. Julio, buenas noches. Tengo una consulta. Cerimedo es una expresión de la derecha neofascista latinoamericana. Fundó este pasquín de violencia que se llama La Derecha Diario, que tuvo un rol muy importante en el ascenso de Milei en la Argentina y que contribuyó con Bolsonaro y con otros que vos comentaste, ¿no? ¿Cómo lo toma la prensa
boliviana está asustada de que esto exprese un deterioro del gobierno derechista de Paz? Por razones de correlación de fuerzas políticas, en Bolivia las posibilidades de que haya una derecha como la de Milei o una derecha como la de Bolsonaro son verdaderamente improbables, porque aquí en Bolivia hay una potente organización de sindicatos campesinos y obreros que expresan lo nacional popular y lo que es la izquierda boliviana, que hasta determinado momento estaba nucleada a partir del liderazgo de Evo Morales. Ese liderazgo está en entredicho, está en crisis, pero eso no quiere decir que esas expresiones o esos actores sociales hayan desaparecido. Entonces, Cerimedo en Bolivia no tiene el margen de maniobra que podía tener en Honduras o en Brasil. O acá, o en Argentina. O en Argentina, sí, aunque claro. Milei se deshizo de él, hay que decirlo, entre paréntesis, se deshizo de él al día siguiente del triunfo, porque seguramente habían motivos para sentirse incómodos porque sabían que tenía unos antecedentes bastante complicados y era mejor tenerlo a distancia. No le previno Javier Milei a su amigo Rodrigo Paz quién era Cerimedo, y bueno, el problema de Cerimedo es que se enamoró de una boliviana y a continuación se enamoró de otra. De otra. Y le gusta la boliviana. Sí, pero además de enamorarse las intenta matar. Claro, el problema no es que se enamora y después las intenta matar, digamos. El problema es que la quiere matar, no que se enamora, claro. Sí, la quiso matar porque ella le descubrió la infidelidad y además hay el antecedente de la relación con la hija del presidente, que es quien lo trae a Bolivia, Cerimedo, no es Rodrigo Paz. También había tenido un vínculo con la hija de Paz. La hija era alumna, no sé dónde daba clases Cerimedo, en Argentina. Y la verdad que uno lo mira a Cerimedo y dice, pero ¿de dónde tanta mina? El vínculo con la hija de Paz no es un vínculo emocional, sino un vínculo de asesoramiento electoral, ¿correcto? Hicieron dupla para convertirse en los principales asesores, la hija del papá y Cerimedo, digamos, el hombre que guiaba a la hija con su experiencia, y ellos dos, según Rodrigo Paz, son los artífices o los autores del triunfo electoral de la segunda vuelta que le permitió a Rodrigo Paz llegar a la presidencia. Así que tenemos Catalina Paz, Nadia Beller, Madi Trigo y en Argentina Natalia Basile. Estamos fritos, así es muy difícil. Cuánta mina que tengo. Bueno, gracias, Julio, te vamos a volver a llamar, clarísimo, este tema me parece que va para largo. Siempre, Julio, impresionante, así que te reagradecemos, sos nuestro representante en Bolivia. Felicidades por los libros que acaban de publicar y que creo que nos van a ayudar para Argentina. Gracias. Nos gustaría ir a presentarlos a La Paz, así que armen alguna cosa. Pero a Sandra una vez y dijo que estaba ocupada, que la agenda de una periodista estar como ella era imposible. No, pero hace 2 años de eso. Gracias, Julio. Un fuerte abrazo, Julio. Gracias. Un beso. Chao, chao.